Bien, pues continuamos, compañeras, compañeros. El modernismo. El modernismo se va a dar una vez que esta tendencia que se dio con William Morris en Gran Bretaña, que es el Arts and Craft, que por cierto es muy importante señalar, si bien teóricamente lo que se buscaba con el Arts and Craft fuera esta democratización del arte, el énfasis de lo manual, de la creatividad, de lo artesanal, y que no hubiera una distinción de clases, resulta que el desarrollo de este tipo de práctica que influiría sobre todo en mobiliario y en las llamadas artes aplicadas que hoy, que antiguamente que se llamaban artes menores, resulta que estas artes aplicadas, eh, por su alta especialización en el empleo de las mismas, terminaba siendo una tendencia muy cara. Por lo tanto, no cualquiera podía pagarla. Por lo tanto, la alta aristocracia era la única que podía darse el lujo de pronto de tener lámparas que se desarrollaran durante 3 meses, una, mientras que el desarrollo industrial te hacía varias lámparas al día. Entonces, ok, fue un movimiento que duró poco, que seguía con estos cánones romanticistas, historicistas británicos, y que al final no tendría un gran impacto en un tipo de arquitectura llamada arquitectura Arts and Craft, no. Ya dijimos que se vio sobre todo influenciado en acabados, en muebles, pero daría pie a una nueva tendencia llamada el modernismo, que de 1890 a 1914 en diferentes países de Europa sería asimilado con características muy similares entre sí, pero con diferencias sutiles. Cada país le daría un nombre específico a este modernismo. Modernismo lo conocemos nosotros por nuestra lengua española, ya que en España, específicamente en la región de Barcelona, en Cataluña, se le conocería como modernismo. Pero en Francia y Bélgica al modernismo se le conoce como el Art Nouveau, que todos los países que seguirían influenciados por Francia pues terminarían usando no como tal el término modernismo, sino el término Art Nouveau. Ojo, error que siempre se da: modernismo no es igual a movimiento moderno. Movimiento moderno se da a partir de la Bauhaus en 1919, y esa es otra cosa totalmente diferente a esto. Modernismo es antes del movimiento moderno, ¿ok? No son sinónimos. En España se le conoce como modernismo, en Austria se le conoce como secesión, en Gran Bretaña se le conoce como el modern style, el estilo moderno, en Alemania y los países nórdicos se le conoce como el Jugendstil, en Italia se le conoce como el Florale o el Liberty, y en Estados Unidos se le conoce como el Tiffany Style. De hecho, las lámparas Tiffany o los vitrales Tiffany terminan siendo referentes de la época, y sobre todo a nosotros por la cercanía con Estados Unidos. Hay quien guste compartir en el grupo, algo del Tiffany Style, pues bienvenido, por favor, para considerarlo como participaciones. Bien, ¿qué es el modernismo? ¿Qué caracteriza al modernismo? Hay ciertos elementos muy específicos, como por ejemplo, uno va a buscar inspirarse en la naturaleza en formas vegetales y orgánicas. Por lo tanto, la decoración y los elementos estructurales constructivos tendrán esta forma de curvas, de elementos asimétricos, de elementos de pronto caprichosos en cuanto a su mismo desarrollo y a su misma composición. Formas curvas y asimétricas, la estilización realista de los motivos, por ejemplo los remaches, en lugar de ser un simple cabeza de tornillo, pues resulta que le ponen una flor, entonces parece una flor, y olvidas que de pronto es una cabeza de un tornillo o de un perno. A eso se refiere la estilización de ciertos motivos decorativos. El uso de muchas imágenes femeninas. De hecho, muchos elementos, por ejemplo, aquí tenemos algunos carteles de Alphonse Mucha, que es uno de los principales referentes gráficos del modernismo o del Art Nouveau. Vamos a encontrar que como tal la figura femenina se empleará como elementos
de lámparas, columnas, con esas ideas de cariátides, y sí, quizás con una visión demasiado androcentrista, en donde vemos una hipersexualización de la figura femenina, en donde se está empleando como un recurso decorativo. Hay que entender lo que en su momento se entendió así, que hoy en día los procesos han cambiado totalmente. Por lo tanto, también esta idea de lo exótico y de lo erótico va a buscar ser parte de esta tendencia artística. Vamos a encontrar elementos de fantasía, elementos exóticos, sobre todo por lo oriental, el Medio Oriente, el énfasis de las artes gráficas y las llamadas artes menores o artes aplicadas, que se refiere al hierro forjado, joyería, cerámica, mosaico, vidrio, la importancia de las maderas, la importancia de los textiles en la arquitectura. Se incluyen además, las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Ya no es nada más poner un cable y una lámpara, sino que de pronto se emplea la escultura para meter las instalaciones eléctricas y de pronto que de la escultura salga la bombilla, o de una cornisa o una moldura de hierro salen las bombillas, o que de pronto las bajadas de agua pluvial pues terminan siendo, en lugar de ocultarse, termina siendo un elemento ornamental. Esa va a ser la importancia también de estos elementos. La importancia del llamado arte total, que va a ser muy sonado ya para el movimiento moderno y la Bauhaus, que se refiere a que el artista podía incluirse en varias disciplinas, solucionando desde el mueble, la decoración, hasta el edificio y, por qué no, hasta influir en la ciudad. El gran énfasis del mobiliario urbano, muebles, herrerías, columnas, la decoración de interiores, acabados, etc. Y algo muy importante, que además va a ser una síntesis o una gran influencia de la arquitectura victoriana hacia la arquitectura occidental en general, será lo que se conoce como los bow windows, en español o en España a veces identificado como los boinder, o los bay windows, que se refieren a balcones techados, o también les llaman ventanas panorámicas, una cosa así, o miradores, que se refieren a estos pequeños balcones que de pronto tienen elementos que cierran como si fueran la parte de un poliedro, un prisma, etcétera. Ahorita lo podemos ver, y que por cierto luego lo vemos mucho en nuestra autoconstrucción, curiosamente, ¿no? Ahorita vemos ejemplos de ello. Y la importancia de las escaleras monumentales, escultóricas, y ahorita también hablamos de ello. Bien, aquí hay algunos elementos del diseño gráfico, del modernismo, del Art Nouveau. Vemos la importancia de las letras, la importancia de los elementos curvos, de la vegetación, la proporción que se genera dentro de estos diseños gráficos. Por ahí de pronto de la secesión, que por cierto la secesión va a ser importante porque de la misma secesión, conociéndose como este movimiento en Berlín, en Múnich o en Austria, resulta que de ahí de pronto van a salir vertientes que van a contradecir también la forma de hacer arquitectura, pero sobre todo eso ya hacia el siglo XX. Por ahí va a haber una tendencia que se va a llamar el simbolismo, en el cual Gustav Klimt será uno de los principales referentes, y por eso se me hizo pertinente colocar su nombre para también identificarlo dentro de esta época. Vemos aquí un gran ejemplo de la decoración de interiores y del mobiliario. Vemos en este comedor Maison de Eugène Vallée de 1903 a 1906 como tanto la ebanistería de los muebles, de las sillas, las mesas, la vajilla, vean qué interesante la iluminación eléctrica. Ya no es con velas. Vemos como en lugar de ser un simple cable y una pantalla, es un elemento que tiende hacia lo escultórico, y como hacia el plafón pareciera que emerge este elemento vegetal, el cual es iluminación. Vemos algunas bombillas en los fondos, la importancia del cuero o de los textiles de pronto en los muebles. Y bueno, vean además las formas tan caprichosas
del empleo, por ejemplo, de estos elementos de las puertas, o estos elementos de vidrio que se alcanza a ver ahí de un vitral, o aquí algunos ejemplos de los bow windows o bay windows, que se refieren, o es la diferencia es que los bow windows uno puede estar de pie en este balcón, mientras que en los otros son a manera de bahía y solamente te sientas. ¿Okay? Hay muchos tipos, de hecho estos son imágenes variadas a lo largo de Europa, algunos de Bélgica, otros de Hungría, otros de todos lados, Francia. Vean cómo hay una gran variedad, ¿no? Cómo hay sobresale, y ya sea que estás cubriendo con estos elementos laterales con vitrales, pueden ser de colores, con elementos de madera, o de pronto simplemente que sea un juego de balcón. Este nada más es un balcón porque no está techado. Si no está techado es un balcón. Aquí hay dos juegos, como de pronto la cantería y la herrería vienen a ser parte de este desarrollo plástico, de esta expresividad del modernismo, del Art Nouveau. Vean las jambas o los remates de los vanos, como de pronto no son tan comunes y rompen con el esquema académico. Podemos ver de pronto la importancia del hierro vaciado o forjado, y algunos elementos de vidrio en estos bow windows, que terminan siendo muy común en el modernismo y que también van a llegar aquí a nuestro país. Las escaleras, ya habíamos platicado de las escaleras en la sesión anterior. De hecho, estas son las escaleras del Petit Palais de Charles Girault, de la exposición de 1900 en París, donde podemos ver unas escaleras helicoidales de cantería, pero que la herrería que están empleando, definitivamente eso ya no es académico. Ya es un alarde artesanal del manejo del hierro, forjado y vaciado, generando este elemento decorativo que requiere una amplia habilidad, una amplia especialización del artesano, y que por lo tanto no era barato. Este tipo de escaleras curvas es algo que viene a enfatizarse mucho en el movimiento moderno. No porque antes no lo hubiera, pero justamente como ya los sistemas constructivos y estructurales permiten la libertad de que las escaleras no tengan que estar contenidas en un cubo estructural o en un prisma estructural, se pueden generar estos elementos escultóricos. Les estoy mostrando estas dos escaleras que son del país. Las del lado, mi lado derecho, no sé, en su lado sería derecho, no sé, bueno, su lado derecho tengo el Palacio Postal de Correos, que además es una estructura que se ve dorada. Resulta que estos elementos de hierro, ya para este entonces, estamos hablando de algo europeo, algo norteamericano, el hierro se podía galvanizar. Galvanizar se refiere a un proceso químico en donde un metal es recubierto por otro metal, al cual además se le podía dar un baño para dorar, para que se viera dorado, platinar, para que se viera plateado, o broncear, para que se viera como un bronce. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros estamos viendo en ambas escaleras, en el Palacio Postal de Correos de Adamo Bari, vemos una estructura de hierro dorado, que tuvo un proceso de galvanización. Y en el otro vemos el Instituto de Geología de Carlos Herrera, en donde vemos unas escaleras de hierro, las cuales fueron bronceadas, ¿ok? Galvanizadas, y se les dio un baño para que se viera bronceado, bronce. Vemos de pronto cómo las escaleras se vuelven un elemento muy, muy importante en la composición de los espacios, y que se enfatizan con el Art Nouveau y que se mezclan con el eclecticismo. Punto. Ya lo existía, sí, podemos ver a Tolsá con el Palacio de Minerías, pero son una estructura muy rígida. En cambio, aquí esos elementos curvos y estos elementos metálicos es algo que se da en beneficio de que se da a consecuencia de los beneficios de la revolución industrial, y que podemos nosotros encontrar que se enfatiza con el eclecticismo y el Art Nouveau. Punto. Aquí vemos una de las escaleras más famosas, que es el Hotel Tassel en Bruselas, de Víctor Horta, en donde vemos tanto el tapiz, los acabados, la escultura, qué interesante, la columna escultórica. Vean cómo de pronto pareciera que es
una columna que de pronto de la cual salen algunos elementos vegetales y de la cual se genera la estructura portante, los escalones, los barandales de la madera, los escalones, la forma de los escalones, son elementos sin lugar a dudas artesanales, en donde están empleando las artes aplicadas o llamadas artes menores y algunos elementos también de la ingeniería, lo cual tampoco es totalmente contrario este movimiento a las ventajas del desarrollo industrial. Vemos aquí cómo la plástica de este modernismo emplea las instalaciones para la iluminación de los espacios. Podemos ver en el exterior esta famosa ball window. También le pueden llamar ustedes balcones o balcones techados o balcones mirador. Ok, no importa. Vemos aquí hay una influencia justamente de estas bow windows. En el interior vemos como la importancia de estos domos, de estos vitrales con colores y elementos de hierro forjado, cómo se unen con las columnas, generan estos arcos de 3 puntos o carpanel, los barandales, etcétera, te generan un lenguaje muy interesante y un envolvente que es muy diferente al academicismo, por estos elementos curvos, estos elementos que de pronto seducen visualmente. Y seguramente en otros sentidos también cautiva el color, la luz, etc. Podemos ver que algo también muy representativo del Art Nouveau son estas marquesinas de metal y vidrio que se utilizan, que las vamos a ver también aquí en el país. El gran desarrollo de los elementos de hierro para generar rejas de separación entre interior o exterior, o los ventanales, que vienen a ser muy representativos y escultóricos. Podemos ver aquí en el Hotel Ciamberlani de Bélgica cómo de pronto la plástica que se está manejando en los paramentos viene a tener un lenguaje muy del modernismo, pero también estos balcones, estas ménsulas y ciertos elementos que nos evocan nuevamente esta tendencia. Y al interior, vean las escaleras monumentales que se generan dentro de este doble espacio rematado, doble altura, rematado por un domo de vidrio, de vitrales, pues viene a generar nuevamente esta idea de lo moderno. Estas escaleras del Hotel Hanon de 1904 en Bélgica, podemos ver otra vez la importancia, en este caso, de los mosaicos, que es algo que se estuvo manejando desde la Roma imperial, las teselas, la idea de la pintura, de los tapices, de la ebanistería, de los vitrales, los elementos curvos que podemos ver en todos lados, es algo que termina siendo muy del Art Nouveau. Aquí en este hoy Museo Nacional George Enescu de Bucarest, Hungría, podemos ver esta cubierta que es fascinante. Es una cubierta muy Art Nouveau, además mezclado con un edificio que es ecléctico, pero que ya comienza a tener, vean sus balcones, sobre todo en sus balcones, esta importancia del Art Nouveau, pero en toda su arquitectura es un eclecticismo francés en Hungría. Y Hungría no está pegadito a Francia. Vean entonces cómo aquí podemos ver la influencia de estos elementos. El acceso del edificio La Virotte en París de 1901, vemos cómo de pronto la talla de la cantería también puede ser muy escultórico, y esto no es barroco. Vean cómo se diferencia de la talla barroca. El barroco tenía salomónicos y tenía de pronto muchos elementos con columnas tritostiladas, un lenguaje clásico, a veces un poco escondido entre la decoración, pero aquí no. Aquí son elementos curvos que parecen de pronto ramas, hojas, y de pronto sale una cara muy bien tallada, unos cuerpos, podemos ver un cuerpo masculino, un cuerpo más femenino, y ciertos elementos que tienen que ver mucho con la naturaleza. Pareciera que es un follaje el que llegó a instalarse en esta fachada.
Seguramente este les ha de ser familiar, porque resulta que hay una réplica que el gobierno de Francia le regaló a México, que es esta entrada del metro de París, el metro. Resulta que a finales del siglo XIX uno de los grandes avances de la industria, de la segunda etapa de la revolución industrial, será el desarrollo del metro. Y comenzamos a ver metros como el metro de París o el metro de Moscú. Y este, que es de 1900 de Héctor Guimard, resulta que tenemos una copia idéntica, funcional, porque es la entrada al metro Bellas Artes al lado del Palacio de Bellas Artes. Entonces, la idea de del mobiliario urbano, también encontraremos la síntesis de la plástica del Art Nouveau. Lo podemos encontrar también en este tipo de mobiliario, de las bancas, de los parques, lleno de curvas, etc. O los famosos kioscos. Los kioscos son muy del Art Nouveau y que termina asimilándolo el eclecticismo. El eclecticismo y el Art Nouveau se mezclan. Entonces en torno a 1900, 1910 vamos a encontrar que el eclecticismo suma elementos del Art Nouveau. No lo reemplaza, no reemplaza uno a otro. Eso será muy importante que lo entendamos. Vamos a encontrar de pronto la cúpula de la Sociedad General de París o las Galerías Lafayette, que de pronto son grandes estructuras de hierro y vidrio. Y vean, son visualmente muy atractivas. La decoración, los elementos ornamentales, plásticos. Y aquí también tenemos una joya, que es el domo del Centro Mercantil de Jacques Gruber. Y eso está en México, en el Zócalo capitalino, a un lado, de 1899. Luego lo platicaremos, pero vean, es un gran domo que viene a recubrir un gran espacio de un hotel, hoy un hotel. Y vean el remate, como es un domo que tiene en la parte central pues, 3 cúpulas. Y todo es hierro forjado. Una mezcla de hierro forjado con hierro vaciado y de pronto los vitrales de colores. Eso es el Art Nouveau. Y de pronto tenemos a uno de los grandes referentes que por su poca ortodoxia en el desarrollo arquitectónico, en este caso a Antonio Gaudí en Barcelona, como uno de los grandes referentes del modernismo español, en donde encontramos por ejemplo la Casa Batlló, en donde los elementos plásticos, los elementos decorativos, cerámicas, piedras, maderas, banistería, cantería, etcétera, todo esto se mezcla y de pronto tenemos esta serie de escenarios en donde de pronto aquí pareciera que el plafón tiene un movimiento según la lámpara. Vean la forma de las ventanas, de las puertas, los vidrios utilizados en las mismas, el tejado, como de pronto pareciera que tiene un color tornasol, y de pronto hasta pareciera que es un animal, ¿ok? Vean los balcones, vean el cubo interior de iluminación, como pareciera con el color azul y las cerámicas, pues algo totalmente diferente. Y eso es algo interesante que caracteriza la obra de Antonio Gaudí, que por tiempo no podemos profundizar mucho. La Casa Batlló, vean en la estructura del interior cómo podemos ver como si estas estructuras parecieran ser un esqueleto, y es una contracatenaria. Él estudiaba los elementos geométricos de la naturaleza y buscaba aplicarlas en su arquitectura. La Sagrada Familia, quizás una de las obras más emblemáticas a nivel mundial, de Barcelona, de 1887, y al día de hoy no se ha concluido. Esta obra parte de un esquema gótico, de una iglesia gótica. Por eso tiene ese esquema de planta de cruz latina con 3 naves, pero todo el envolvente busca hacer un lenguaje totalmente diferente a lo gótico. Esto es el modernismo. Por ahí hay una película de la vida de Antonio Gaudí, a ver si no se me olvida y se los comparto. Es una película viejita, pero es bien interesante ahí de pronto ver cómo este señor se centró y murió de forma muy boba, ¿no? Lo atropelló ya él estando grande, de edad. Lo atropelló un tranvía y no lo reconocían, no sabían quién era, hasta que de pronto dijeron, es el arquitecto de la Sagrada Familia. Y bueno, una pena, ¿no?
Vamos a tener variantes como por ejemplo este edificio de Austria o este edificio de la escuela Gaslow, la escuela de arte Gaslow de Macintosh, que de pronto aquí nos quieren señalar cómo cada región también tuvo sus variantes. En Bélgica y en Francia y en países alineados a la hegemonía francesa, pues el manejo de las curvas va a ser muy importante. Pero de pronto algunos países como Gran Bretaña, en la región de Escocia, vamos a encontrar cómo hay una rigidez formal, o en el caso aquí de Austria, en la secesión de austriaca, podemos ver cómo termina siendo más elementos decorativos y no tanto de curvos. En fin. Bien, nada más para ir finalizando, algo que después vamos a retomar, sobre todo aquí en México, son los movimientos urbanos. Ok, ya platicamos de todo el desarrollo arquitectónico que se ha dado en la segunda mitad del siglo XIX y cómo esto va a ir mezclándose e influenciando la arquitectura mexicana que vamos a ver próximamente. Pero, ¿qué está pasando en el aspecto urbano? Resulta que a partir de 1850 van a surgir una serie de movimientos urbanos. A partir de las malas condiciones que se dio por la industrialización. La ciudad era sucia, la ciudad era contaminada, y siguiendo también los preceptos del positivismo, que entre ellos estaba la idea del higienismo, de lo higiénico, surge la necesidad de hacer nuevos esquemas urbanos y modificar los existentes. Y a partir de ahí resulta que surgen varios movimientos. Uno de ellos es el llamado higienismo, que se da en la Escuela de Planeación de Ciudades en Alemania de 1850. Vamos a encontrar también los proyectos de Barcelona de 1860 con Ildefonso Cerdá, del cual ahorita hablaremos brevemente. El Plan París de Francia de 1850 a 1870, o sea, bajo el gobierno de Napoleón III, con el Barón de Haussmann. La Ciudad Lineal en España de 1885 de Arturo Soria. La construcción de ciudades según principios artísticos de Austria de 1889, donde tenemos a Camilo Cité. La Ciudad Bella en Estados Unidos por Charles Montfort de 1890 a 1900. Y la Ciudad Jardín de Gran Bretaña de 1898 por Ebenezer Howard. Estas son diferentes tendencias que entre sí al final van a buscar, o los diferentes países van a buscar retomarlos, tropicalizarlos, como en el caso de México. Se puede decir que en el caso de México la Ciudad Jardín influenció, pero no al 100. Podríamos hablar que la idea de Haussmann, la idea de las calles, de las trazas, de los remates que ahorita platicaremos, termina influenciando evidentemente a nuestro país. Por ejemplo, aquí quiero que nosotros veamos el caso de Barcelona. Resulta que en el caso de Barcelona se lanzó un concurso para que se pudiera modernizar la ciudad de Barcelona. Aquí tenemos la traza original de Barcelona, una ciudad con una influencia medieval. De hecho tenía una ciudadela, una muralla con sus respectivas baluartes, y una ciudad tal cual medieval, sobre todo con desarrollo intramuros, dentro de la muralla. Pero si lo hablamos en el aspecto regional, resulta que la ciudad estaba desarticulada con otros elementos extramuros, elementos o pequeños desarrollos pre-industrializados, en los cuales se iba generando una mancha de crecimiento y se buscaba generar una planificación de la misma. Y así surgen varios concursos, más bien surge un concurso y varios referentes de cómo poder diseñar esta ciudad o cómo planificar el crecimiento de la ciudad. Todas ellas, como ustedes podrán ver, aquí está la mancha de la ciudad de Barcelona y ya no está la ciudadela, porque resulta que eso fue lo que se dio. Lamentablemente aquí todavía el desarrollo de una conservación de la ciudad no se gestaba, y aquí se destruyó gran parte de las capas o de los estratos históricos de la ciudad. Y esto fue a nivel europeo e influenció a otras partes, sobre todo de América. Muchos estratos de la ciudad medieval o de las ciudades antiguas se destruyeron, como el caso de las murallas y de las ciudadelas.
En este caso, la ciudad o el proyecto ganador fue este de 1860 de Ildefonso Cerdá, quien se considera como precursor de hoy en día la disciplina profesional del urbanismo. Podemos ver que Ildefonso Cerdá pues desmantela la ciudadela y rompe la lo que se conocía como la muralla medieval, la cual se consideraba con una traza caótica, sucia, que no era sinónimo del progreso de la ciudad, de un país o de una región ordenada, siguiendo los preceptos positivistas, los aspectos financieros de la industrialización. Y entonces se rompen estas murallas y a partir de un esquema endamero, hipodámico, se comienzan a distribuir las diferentes manzanas y con el manejo de unas calzadas que dividen en diagonal, generando el desarrollo de remates visuales y la organización de esta ciudad y el funcionamiento de esta ciudad, se agilizara y se articularan los diferentes elementos que estaban fuera de la ciudad. Algo además interesante es justamente cómo estas trazas tienen algo que será muy importante dentro del urbanismo del siglo XIX y que lo vamos a ver en el Porfiriato, que se llama estas esquinas en chaflán, que se llama pancupé. El pancupé viene a ser uno de los principales referentes urbanos de finales del siglo XIX. El pancupé es una esquina en chaflán que lo que permite es que peatonal y vehicularmente la esquina no se vuelva un estorbo visual. Entonces el pancupé será uno de los referentes de estas manzanas de Barcelona, en el cual además se buscaba un esquema de un crecimiento gradual, en donde las manzanas pudieran tener al centro un espacio verde que terminara siendo como un claustro o un enclave vegetal para diferentes actividades dentro de estos emplazamientos de las diferentes manzanas. Ildefonso Cerdá se habla del proceso del ordenamiento de las ciudades mediante la ampliación con criterios científicos, o sea, el positivismo, y la práctica de ordenar espacios en la ciudad, que ha existido desde la antigüedad en diferentes escalas, pero esta práctica ahora la profesionaliza y señala que toda acción consciente que tiende a ordenar, organizar o transformar una parte del espacio urbano o toda su ciudad en su conjunto, lo cual establece como el urbanismo, como una disciplina científica. Él dice que la ciudad es la manifestación más grande de las artes plásticas y la cultura de un pueblo, en donde la pintura, la escultura y la arquitectura quedan contenidas. Vean la gran importancia cultural, artística y científica que va a tener la ciudad con una fuerte influencia del positivismo. ¿Qué pasa en Francia? En Francia surge el barón de Haussmann, el cual bajo el gobierno de Napoleón III se buscaba romper con la ciudad marginal, sucia, que estaba ya llena de pues personas en situación de calle. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Romper con la traza de la ciudad medieval, rompieron con gran cantidad de manzanas medievales, rompieron con las murallas medievales, y de hecho aquí tenemos un esquema. Vean, esas líneas rojas son la traza actual, y lo que no es en rojo, por ejemplo esos elementos amarillos que son manzanas, pues eran, aquí dice, propiedades expropiadas. Eran propiedades o era una traza medieval que el gobierno expropió para tumbar. Y a partir de ahí generar grandes vialidades. O sea, gran parte de la ciudad de París se modificó. Y de hecho, todo lo que aquí vemos en morado, pues son las modificaciones que se hicieron en la ciudad. Vean todas las manzanas que se rompieron, y de pronto aquí donde se encuentra el Arco del Triunfo, pues se convirtió en una gran glorieta en donde muchas de las vialidades remataban, pero eso no era original. Originalmente no remataban ahí. Entonces hubo una gran destrucción de un patrimonio medieval, tanto en Barcelona como ahora en París. Y surgen estas grandes, además, ¿cómo se les llama? Glorietas. Y estas grandes avenidas que se les van a conocer como bulevares.
Vean, aquí tenemos fotografías de cómo estaba la ciudad de París, cómo había una ciudad muy marginal y de pronto cómo comienzan a destruir fachadas. Y sí, gran parte de las fachadas que hoy vemos en París fueron hechas durante el gobierno de la Tercera República, hablando de la Bella Época. ¿Ok? Vean aquí la transformación de la Ile de la Cité, donde se encuentra Notre Dame. Vean cómo no existía esta gran explanada frente a Notre Dame. Y toda esta traza se destruyó para dar paso a una nueva traza urbana. Por lo tanto, gran parte de lo que vemos no es original. Vemos aquí nuevamente cómo esta avenida vino a romper totalmente la traza. Por eso vemos cosas tan extrañas en las manzanas, porque lo que buscaron fue reordenar la ciudad y abrir cosas que antes no existían, destruyendo todo lo que estuviera a su paso. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos surge la idea de hacer una bella ciudad. ¿Qué significa? La bella ciudad era meter jardines, meter grandes parques, grandes bulevares arbolados. Y bueno, pues aquí tenemos la idea del Capitolio de Washington. De pronto son referentes, o en Filadelfia, son referentes. Entonces ese será uno de los referentes que también se va a influenciar en Occidente. La idea de tener áreas ajardinadas, con paseos llenos de árboles, glorietas, en el cual de pronto podemos ver que va a congeniar con el modelo de la ciudad jardín de Ebenezer Howard de 1889, en donde él señala que una ciudad caótica, en donde tenemos la ausencia de estructura, de una estructura sectorizada, eso quiere decir la zonificación de las ciudades. No habían zonas verdes, había una industria y una gran cantidad o conglomeración de vías ferroviarias al núcleo de las ciudades. Y además la ciudad no era capaz de mantenerse a sí mismo, por lo que tenían que rentar sus terrenos. Esto hizo que las ciudades se fueran perdiendo sus características esenciales de ciudad, y terminaba siendo una especie de ciudad industrial muy sucia y poco higiénica. A lo cual entonces la ciudad jardín lo que busca es, primero, generar una estructura radial en donde se pudiera dividir o sectorizar las diferentes zonas de la ciudad, en donde hubiera una gran cantidad de zonas verdes y de pronto hubiera una zona verde y se intercalara con una zona comercial, una zona residencial, zona verde, zona agrícola, zona ferroviaria, o sea, reorganizar, rezonificar las ciudades para que la industria saliera de la ciudad y nada más estuviera en la periferia. Comunicar la ciudad con tranvías, ferrocarriles y comunicar una ciudad con otra. Generar aspectos de salubridad, mejorar la salubridad de la ciudad. Que el suelo fuera una propiedad colectiva en donde esto le diera un sustento económico a la misma ciudad y a las mismas personas. Esto no se desarrolla en todos los modelos, dependiendo de los países y sus gobiernos. Y además que la ciudad no fuera una ciudad dormitorio, que en la ciudad se viviera. Eso era algo muy importante. Y además que esta ciudad se pudiera interconectar con otras ciudades y generar un tejido de comunicación. Como síntesis de todo esto, la ciudad bella de Estados Unidos, la ciudad jardín de Gran Bretaña de Ebenezer Howard y los esquemas de reestructurar la ciudad de Ildefonso Cerdá y del Barón de Haussmann en Francia terminaron haciendo una síntesis o una mezcla que vendrían a influenciar el urbanismo de la arquitectura, el urbanismo mexicano, el urbanismo porfiriano. De eso platicaremos las siguientes sesiones. Muchas gracias, cuídense y nos estamos viendo pronto.